Patás es una herida abierta, donde aún no se determinan a los responsables de las 13 muertes de los trabajadores mineros en un socavón. Esto ha desnudado cómo opera la minería ilegal y el avance de la criminalidad. Para Rubén Vargas, este avance de esta actividad ilegal es a nivel nacional. Que lo que ha ocurrido en Patás no es un tema solamente de la región La Libertad o de Patás, sino hay que enmarcar, hay que recordar que el Perú está sufriendo uno de los mayores desbordes criminales de toda su historia, y ese desborde criminal está relacionado principalmente con las economías ilegales. Han crecido tanto en el Perú, se han expandido y están generando territorios liberados, como en el caso de Patás. Pero territorios liberados por acción de la minería ilegal no solamente es Patás, también tenemos en Puno, nos hemos olvidado de la Rinconada, también tenemos en Madre de Dios, La Pampa y otros puntos en la frontera con Cusco y con Madre de Dios. Y también tenemos otras zonas liberadas, varios otros patás a nivel nacional que pronto obviamente van a ir expresándose en estos términos violentos como estamos viendo lamentablemente en Patás. Entonces, cuando hablamos de Patás tenemos que entender este desborde criminal vinculado a las economías ilegales y que cálculos conservadores mueven cerca de 15.000 millones de dólares anuales. No es poca cosa. Lamentablemente, Mayra, y con esto termino tu pregunta, estas economías ilegales y particularmente la minería ilegal cada vez más tienen un poder fáctico político que está penetrando con una fuerza corrosiva mayor al del narcotráfico a distintos niveles del gobierno nacional y de los gobiernos subnacionales. Pero ¿cuál fue el móvil para las 13 muertes en Patás? Se ha conocido que había 200 toneladas de roca y oro valorizadas en $800.000. Esto es un atractivo para aquellas mafias que pretenden beneficiarse de la minería ilegal. Rubén Vargas nos explica cuántas familias están implicadas en esta actividad. Entonces, lo que tenemos que evitar, Mayra, es que ese 1,5 millones de peruanos no se instrumentalicen, no se conviertan en la cantera de políticos que pretenden utilizarlos electoralmente y al mismo tiempo mantener un sistema que los esclaviza, mantener un sistema que favorece a algunos sectores, especialmente a las plantas procesadoras. Dicho esto, también, Mayra, tenemos que señalar que es necesario. Tenemos que hablar con absoluto pragmatismo y realismo que necesitamos formalizar de verdad a ese 500.000 de peruanos que están involucrados en la minería no formal. Tenemos que formalizarlos porque no podemos tampoco condenar a un sector importantísimo de peruanos que han encontrado como única posibilidad de sobrevivencia en esa minería que el actual sistema los empuja, los convierte a una informalidad o a una ilegalidad. Yo considero que necesitamos conversar, insisto, con absoluto pragmatismo, para tener un proceso de formalización real que proteja a ese minero, a ese peruano que quiere hacer minería respetando el medio ambiente, respetando, por supuesto, las concesiones y todo el marco normativo respecto a este tema, que a propósito están esperando también que el Congreso apruebe la ley MAPE. Entonces, en realidad necesitamos sanear muchas cosas para que estos peruanos, este 500.000 de peruanos, no sigan siendo víctimas de un sistema que favorece a muy pocos, que engorda a muy pocos y que está manteniendo, insisto, en un sistema esclavista a muchos peruanos que están enterrados en los socavones. ¿Y qué hacemos, mientras tanto, para que no se produzcan asesinatos como ya lo hemos visto en Patás? Antes fueron 9, hoy son 13 y podría suceder en Atico, en Arequipa también, donde está sucediendo enfrentamientos. Entonces, es una situación que preocupa y que se podría desbordar.
Las muertes en torno a las economías ilegales raras veces o pocas veces salen a los medios, Mayra. Lo que ha pasado en Patás, por supuesto, Patás está un poco con los reflectores puesto ya de algún tiempo atrás, pero insisto, ¿qué está pasando en la Rinconada? ¿Qué está pasando en La Pampa? ¿Qué está pasando en toda la franja costera donde hay muchos otros puntos, igual que Patás, tomados, secuestrados por las mafias en torno a el oro ilegal? Hay un subregistro que no nos estamos enterando, insisto, la magnitud del problema. Las economías ilegales son el principal combustible que alimenta a las organizaciones criminales y son esas organizaciones criminales las que, por supuesto, están asesinando, están contratando sicarios, etcétera, para generar todo esta zozobra y todo este caos en muchas partes del país. Lamentablemente, Mayra, lo que tenemos ahora como gobierno, como respuesta del gobierno a este problema, es el absoluto fracaso. Lamentablemente estamos viendo cómo este gobierno no ha podido construir una estrategia. Han estado absolutamente reactivos, han estado y están con la brújula absolutamente malograda, sin tener un rumbo claro que seguir. Y lo que hemos visto en Patas es nuevamente el fracaso continuo, el fracaso a esa acción, a esa respuesta, sin ningún horizonte. Y lamentablemente lo que vamos a seguir viendo en Patas son más muertes. Un Estado indolente que parece haber claudicado en la lucha contra la minería ilegal. Mientras Dina Boluarte estaba de viaje en Roma, el Ejecutivo publicó un decreto donde hacía del registro para los mineros en vías de formalización, conocido como Reinfo, en uno hereditable. Y además abre la ventana de que siga siendo prorrogable. Roel Sánchez, gobernador regional de Arequipa, criticó esta medida. Desde los gobiernos regionales estamos muy preocupados por no solamente este reglamento, sino por la forma como se viene abordando la actividad minera en nuestro país. Y sobre todo, cuando no somos convocados los gobernadores que tenemos actividad minera en nuestras regiones, porque conocemos directamente toda esta problemática. Aquí hay muchos frentes que debemos aclarar. Por mencionar, en el caso del Reinfo, pues se dio como una medida temporal y ahora resulta que en el reglamento dice que también es hereditario y todos los problemas que eso nos va a generar, no solamente por el tema de los trámites, sino veamos nosotros con este reglamento, estamos paralizando la actividad de la minería artesanal por más de 90 días, porque mientras se haga toda la transferencia de la documentación al MINAN, se va a paralizar todo esto. ¿Y eso a dónde va a llevar? Simple y llanamente a impulsar más la actividad minera informal e ilegal. Por mencionarle, por ejemplo, el caso de Arequipa, cuando se dio el reinfo, se inscribieron un promedio de 16.000 reinfos en la región Arequipa, de los cuales iniciaron su trámite 4.000, pero a la fecha solamente se han formalizado 395. Entonces, imagínense ahí nomás los problemas que tenemos en relación a ello. Y esto se va a complicar más porque si no se ha podido formalizar en las regiones, al pasar al ministerio, centralizar todo esto a nivel país, entonces imagínense el pequeño minero que no tiene los recursos pues para desplazarse a Lima o en otro caso para hacer los trámites, no va a poder avanzar. ¿Y a dónde nos va a empujar? Al tema de la minería informal e ilegal, lo cual es altamente preocupante. Y nosotros lamentamos que en este caso el Ministerio de Energía y Minas no haya convocado a los gobernadores, no hayamos sido consultados y definitivamente decirles que desde el escritorio no se soluciona el problema, esto tiene que ser abordado conjuntamente. Actualmente hay un conflicto en la ciudad blanca de Arequipa. Atico se ha convertido en el segundo Patás, donde se han registrado enfrentamientos. El gobernador Sánchez lo explica. Tenemos nosotros, reitero, la minera Intelgol, Ujú. o Intelgol Mini, que tiene pues la concesión minera como tal, y ellos tienen una unidad minera llamada Calpa, y lamentablemente esto viene desde el año 2015, que se ha ido agudizando en el tema de lo que significa pues la
actividad propia de la gran minería y que viene en muchos de los casos subcontratando reinfos o en este caso generando pues espacios donde dicen, esta es mi propiedad y tú no puedes entrar. Y ahí encontramos algunos frentes de defensa, algunas asociaciones que están netamente vinculados a esta actividad de la minería informal, de la minería ilegal, y que todos los días sale el mineral. Entonces ahí nosotros que hemos planteado, por ejemplo, conjuntamente con la policía, le hemos planteado al señor ministro de Energía y Minas que hagamos extensivo el marco legal que se ha dado para Patás, podamos instalar donde estén en los espacios de control acá en Atico, vinculados al control de todo lo que tenga que ver con explosivos, al control del ingreso y salida de los materiales, los insumos, los suministros. Por lo pronto, la Comisión del Congreso de Energía y Minas ha llamado a Jorge Montero, el ministro del sector, a que explique cuáles son las razones para hacer de Reinfo uno hereditable, porque esta medida, en la práctica, no soluciona el problema de fondo, más bien lo agrava. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube e ingresar a perú21.pe.